Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Este es el video de training que correspondía a la sesión del viernes pasado y esta vez lo estoy haciendo en modo offline, tratando de responder todas las preguntas que hemos recibido durante la semana pasada en el chat room. Vamos a empezar primero por una pregunta acerca del tipo de órdenes. Supongamos que tenemos... este chart es de Ninja 8, este es de Ninja 7, vemos que los dos tienen el mismo setup. Y la pregunta en sí es cómo hacer para que Markers, al detectar una de estos objetos, flechas en este caso, entre de distintas maneras. Y vamos a ver en Ninja 8. En Ninja 8 tenemos en cualquiera de las versiones tenemos, en Ninja 8 ponemos la estrategia, Marker Plus, y le decimos qué objeto queremos detectar. Recordemos que en Ninja Trader 8 tenemos también la opción de usar Fast Signals, pero para el caso da igual, ¿no? Lo que vamos a ver se refiere al modo de entrar. En este caso tenemos flechas azules hacia arriba, de color azul, para comprar, flechas hacia abajo de color rojo, estas para vender. Y luego entramos a mercado. Ese es el método común, eh, el que se usa por defecto. Ahora, ¿qué pasa si queremos entrar con una orden limit o con una orden stop? Supongamos, detectamos esto. Es importante saber en qué momento se pinta la señal. Esta señal, para este indicador en particular, se pinta al cierre de la vela, o sea, cuando estamos acá. Nuestra referencia es esta vela. Entonces, nuestras referencias para entrar, si no son a mercado, si nuestra entrada no es a mercado, es el high de la vela, el low de la vela, la posición de este objeto, el ask y el bid. El ask y el bid están apenas un tick de separación del precio actual, ¿no? En este momento, cuando esta vela cierra, el ask y el bid deben estar en las inmediaciones del high. En general, si queremos comprar con un buy stop, intentaríamos entrar a n ticks por encima del high. Si queremos comprar un pullback por acá abajo, compraríamos con una orden limit más o menos por acá. Entonces, cuando vamos a la estrategia, para compras podemos elegir market, el bid, el ask que ya lo vimos, o el high de la vela, o el low, o el objeto. El objeto es el precio. En este caso queremos ver el high, o sea, usamos esto como referencia. Y además le agregamos unos ticks de offset. Ahí más o menos. Si le pusiéramos ese offset, este es el high y nuestra orden va a quedar por acá, un buy stop, y recién va a tener fill no en la primera vela, sino en la segunda. Esta es la primera vela después de la señal y esta es la segunda vela. Este es un offset negativo porque el precio es peor que el actual. Cuando estamos en el high, este es el precio actual, estamos en una compra, con un offset positivo logramos poner una orden limit, con un offset negativo logramos poner una orden stop. Entonces en la estrategia, si vemos los parámetros,
usamos como referencia el high, como offset positivo 4, iríamos 4 ticks hacia abajo, o menos 4, iríamos hacia arriba, y este sería el lugar de nuestra orden. Si acá le ponemos auto, quiere decir que automáticamente va a elegir si poner stop o limit, porque si es acá abajo es una orden limit, si es acá arriba es una orden stop. Y si estamos seguros que siempre queremos una orden limit, porque supongamos que nuestro offset es un tick, muy cerca de acá. Si ponemos una orden stop, las órdenes stop se rechazan cuando el precio está por encima de su valor. O sea que si esto se mueve muy rápido y el offset está muy cercano al lugar de donde vamos a poner la orden, a lo mejor alguna orden se rechaza. Para que eso no pase, si sí o sí queremos tener un offset pequeño, podemos poner, por ejemplo, menos 2 ticks, 2 ticks a peor precio por acá arriba, y en lugar de ponerle auto, le ponemos limit. Entonces sí o sí siempre voy a usar órdenes limit. Cuando usamos un offset bien grande, en general le ponemos automático para que decida automáticamente si usar órdenes limit o órdenes stop. Y si esto mismo lo queremos aplicar a las ventas, como referencia nos conviene usar el low. Supongamos, si esta es nuestra referencia, para una venta, un offset positivo es un mejor precio, o sea que en este caso iría para arriba. Un offset negativo sería peor precio. Entonces, por eso el offset es el mismo. Es el mismo para compras que para ventas. Entonces le pondríamos para ventas, en lugar de mercado, le ponemos low, que use el low como referencia. También que automáticamente decida órdenes limit o stop. Y si ponemos un menos 4, offset negativo, peor precio que la referencia. Para comprar lo va a poner un buy stop. Para vender va a poner un sell stop por debajo de esta referencia. Ahora, ¿qué pasa si la referencia está en un lugar, como en este caso, que la vela siguiente no le da fill? Si estuviese por acá arriba, pueden pasar varias velas sin obtener fill. Entonces para eso está este valor en el cual le decimos cuántas velas vamos a esperar hasta después de la cual vamos a cancelar la orden. Si le ponemos 1, queremos que sí o sí obtenga fill en la primera vela y después la orden se cancela. Con esto podemos definir 2 sería el límite, o sea que este sería nuestro límite de obtener un fill. Si no, esta orden se cancela. Bueno, en Ninja 7 es exactamente lo mismo. Acá está Ninja 7. En este caso es un indicador, Marker Plus. Entonces agregamos Marker Plus. Y acá tenemos las mismas opciones. Entrar a mercado o entrar al high con un offset de 4 ticks. Esto sería un pullback, sería una orden limit, porque 4 positivo es mejor precio que el actual. Y que la orden esté viva durante 4 velas. También podemos elegir si automáticamente se define si es limit o stop. Y bueno, lo mismo para la venta. Acá usaríamos el low como referencia. Tenemos otra pregunta donde me piden cómo crear un sistema de breakout. En un sistema de breakout, tanto sea de precio como de volumen, vamos a hacerlo en Ninja 8. Para los dos es lo mismo, ¿no? Vamos a pasar esto a minutos. Vamos a quitar estas señales. A borrar todo. En general, un sistema de ruptura o breakout, podemos utilizar un canal y cuando ese canal se rompe,
esa sería nuestra señal de entrada. Hay muchos tipos de canales. Está el Kellner, el Bollinger, el Donchian. En general todos tienen una línea y esa línea hay que quebrar. Vamos a probar con el Bollinger. Este. Y la idea es, el Bollinger tiene un ancho proporcional al desvío estándar de las últimas n velas. Entonces, si calculamos bien el multiplicador, estas son las n velas, este es el multiplicador, y esto lo que hace es multiplicar el desvío estándar de las últimas 14 velas. Si el multiplicador está bien calculado, hace que el movimiento quede dentro del canal. También podemos hacer que el canal sea tomar menos velas, tomar las últimas 5. La idea es que el canal se rompa, el precio toque al canal lo más rápido posible, como acá que lo toma aquí. Vamos a probar con los valores por defecto 14.2. Y por ejemplo, acá tendríamos una señal de compra. No funcionó muy bien, salvo que tengamos un stop suficientemente grande. Obviamente nuestro stop tendría que estar por debajo del canal del otro lado. Y acá tendríamos una nueva señal de compra. En cuanto a las ventas, acá hay otra señal de compra, en este caso no funcionó. Lo que podemos tratar de hacer es comprar la primera y vender la primera. Acá hay otra señal de venta. Acá hay una señal de compra. En fin, ahora ¿cómo hacemos para pintar estas señales? El procedimiento es el mismo que con cualquier cruce. Lo que queremos ver es el cruce del precio con una línea. Entonces, primero copiamos esta línea, esta, vamos a sacar todo esto. Y comprobamos el cruce del high de la vela con esta línea. Entonces, paso número 1, copiar la línea superior. Usamos el copy. Le asignamos un nombre. Por ejemplo, Bollinger Up. En Input Series tenemos que poner la línea a la que queremos copiar. La línea viene del indicador Bollinger. Con estos parámetros 14 y 2, son los que usamos antes. Y la línea que queremos copiar es la de arriba, Upper Band. Le damos OK. Si le damos a aplicar, nos pone puntos sobre la línea copiada, como para verificar de que no nos equivocamos en ningún parámetro y estamos copiando la línea correcta. Después podemos quitarlos para que no moleste. Y ya estamos seguros que la variable que definimos contiene esta línea. Y ahora lo que podemos usar es el crossover. En el crossover detectamos el cruce de dos líneas, o la aproximación de dos líneas. Precisamos cuál es la línea número 1. En este caso no es una línea, sino es parte del precio. Podemos usar la variable interna high, seguida del índice que especifica si es actual, una vela atrás, dos velas atrás, 100 velas atrás. No, queremos el high actual con respecto a la línea que era Bollinger Up. Esto como resultado me da la distancia entre ambas cosas, la distancia que hay entre el high y esta línea. Cuando esta distancia se hace negativa, quiere decir que tuvimos un cruce. Pongámosle high 0 menos vol. Este es el nombre de la variable, le podemos poner cualquier cosa acá. A mí me gusta poner algo que me recuerde que esto es high 0 menos esta otra variable. Le podemos poner un umbral. Vamos a ver. Le decimos que pinte cruces hacia arriba y cruces hacia abajo. Apply.
Y ahí vemos que acá me pinto un cruce hacia abajo, porque el high de la vela cruzó hacia abajo. Y acá me pinto un cruce hacia arriba, porque el high de la vela cruzó hacia arriba. Bueno, los cruces hacia abajo no me interesan. Solo me interesan los cruces hacia arriba. Este, este. Pero quisiera verlo. ¿Dónde está el offset? Tal vez un poquito más abajo. A ver si le pongo 20. 10. Ahí está. 10 ticks por abajo. Acá tuvo una señal. Acá tuvo otra señal. Acá hay otra, imperceptible, pero la tuvo. Y el histograma que vemos abajo es la distancia que hay entre el high y la línea. Es rojo porque es negativo, acá es azul porque es positivo. Y a esto le podemos aplicar un umbral. El umbral es, si vemos acá, esta distancia es qué tan grande tiene que ser esto para que me dispare una señal. Por ejemplo, quiero que esto me dispare una señal. Vamos a probar con 1. 1 es muy grande. Me pintaría acá. Acá sería un punto del Dow Jones. O sea, este histograma acá tiene un punto. Acá se puede ver que este pico rojo, que tiene un valor de 0.7, no dispara señal. Por eso acá no tenemos señal. Y bueno, vemos que hace lo que queríamos. Nos pinta una señal, cuando rompe aquí, hace otra acá, pero el mercado no hace nada, hace otra acá y finalmente otra acá. Y ahora para hacer las ventas, lo mismo, pero con la otra línea. Y tampoco quiero los cruces hacia arriba, quiero los cruces hacia abajo. Entonces, paso número 1, copiar la línea con copy. Le vamos a poner ball down. En input series copiamos al indicador Bollinger. Y la línea que elegimos es lower band. Le damos OK. Al aplicar vemos que se sobreponen bien los puntos. La ocultamos. Y ahora podemos hacer el cruce con otro crossover. Hacemos crossover. Entre. Ahora lo que quiero ver es el low de la vela. Cuando el low de la vela cruza hacia abajo esa línea. Entonces pongo low actual. A la línea se llama ball down. Y el resultado vamos a ponerle, como para seguir la lógica, low 0 menos ball down. Si le damos a aplicar, me pinta cruces hacia abajo, cruces hacia arriba. Eso no lo quiero. No quiero cruces hacia arriba. Ahí está. Solo quiero este cruce hacia abajo o este cruce hacia abajo. De vuelta puedo aplicarle el umbral, como por ejemplo esto es muy pequeño. Lo vemos acá en el histograma. Vamos a ponerle el mismo umbral que le pusimos en el otro sentido. Ahí. Y ahora acá no tenemos ninguna venta. Acá sí tenemos esta. Y la flecha me queda muy encimada sobre el precio, así que le podríamos poner un offset 10. Ahí está mejor. Y ya tenemos un setup de quiebre. Vamos a grabarlo si esto no queda. Vamos a grabar un template. Save as. De force Bollinger breakout. Y este template va a servir en realidad para el quiebre de cualquier cosa, porque si en lugar de un Bollinger queremos un Donchian, lo único que hacemos es copiar la línea a la que queramos
medirle el quiebre. Y ahora si queremos automatizar esto, porque el siguiente paso sería probemos esto en un replay o en vivo. Bueno, lo que tenemos que hacer es configurar markers para ejecutar estas señales. Estamos en Ninja 8, o sea que tenemos una posibilidad más que la que tenemos en NinjaTrader 7. En NinjaTrader 7 la única posibilidad que teníamos era configurar markers. Vamos a la estrategia markers. Y la única posibilidad era configurar objetos. En este caso estamos pintando flechas azules y flechas rojas. Y el método de entrada. Para no hacerla complicada vamos a entrar a mercado. Listo. Si quisiera entrar a mejor precio, supongamos que acá hay un quiebre. En general, en un setup de quiebre, no queremos entrar en un pullback, eso es obvio. Como mucho queremos entrar eh, con un limit, pero un precio más alto. Cosa de estar seguro que o entramos al precio que querramos o no entramos directamente, ¿no? En ese caso, si así fuera, supongamos, esto lo expliqué hace un ratito, pero supongamos que para una compra, supongamos que el mercado acá explotó, y a la siguiente vela, la vela está por aquí. Entonces, no quiero entrar a mercado con un precio de fill por acá arriba. Quiero poner una orden limit, pero no por debajo del mercado, por allá arriba. Entonces, si el precio justifica, si el precio está acorde, entra. Y si no, la orden queda pendiente y después se cancelará. ¿Cómo hago para poner eso? No puedo usar automático. Tengo que poner entrar. Esto sería para una compra. Con respecto al high, con respecto al high de la vela con señal, quiero entrar 2 ticks peor. Le doy 2 ticks de margen. O sea, 2 ticks más lejos que el high. Pero de entrar no auto, porque auto me va a poner un buy stop. Quiero entrar con limit. Quiere decir que o me da el fill o se va y me deja la orden limit acá esperando. Y si así pasara, una sola vela. Si en esa vela no me dio el fill, que se vaya. Y cancelo la orden. Para las ventas tendría que hacer algo parecido. Tendría que poner en lugar de mercado el low de la vela y tampoco auto. Quiero que sea limit. Y ya tendríamos solucionado el tema. Entonces entro en un quiebre a 2 ticks peor del high, pero con una orden limit. Si el precio está por debajo de eso, si el precio está por acá, me va a dar el fill que corresponda. Pero si el precio se disparó y está muy lejos, si el precio está por acá arriba, la orden se va a quedar acá pendiente y no me la va a tomar. Esta sería la mejor opción para comprar un quiebre. Y si quiero entrar como de cualquier manera, quiero entrar en todas, le pongo market. Y ya está. Ahora, esto es NinjaTrader 8 y NinjaTrader 7. En NinjaTrader 8 tengo la posibilidad de usar Fast Signals. Porque en NinjaTrader 8 hay veces que si el mercado se mueve muy rápido, la detección de objetos dibujados se le da otra prioridad y puede resultar que cuando se detecta es muy tarde. Para eso podemos usar las Fast Signals. En NinjaTrader 7 no hace falta eso, pero en NinjaTrader 8 sí. Si nuestras señales son muy rápidas, precisamos usar Fast Signals. Entonces tenemos que editar los indicadores que me están pintando estas señales, que son este crossover y el otro. Este me está pintando los cruces hacia arriba, las compras. Y entonces le digo que me cree un fast signal, compra. El otro no importa porque no lo voy a usar. Solamente estoy mirando las compras, Y en el otro crossover
le digo que me cree una fast signal que se llame venta. Tampoco me interesa este porque no lo voy ni siquiera a pintar. Y ya tengo las fast signals que se llaman compra y venta. Quiere decir que ahora puedo ir a markers. A markers como lo tengo ahora configurado, si lo habilito, acá abajo a la derecha me dice que está comprando flechas azules y vendiendo flechas rojas. Pero si yo eso lo edito y acá le digo que no quiero buscar objetos, sino que quiero usar fast signals y que mi fast signal para comprar es compra y la otra es venta, ahora cuando lo habilito, acá abajo me dice que estoy usando la fast signal que se llama compra y la fast signal que se llama venta. Esto solo Ninja 8. Y ahora, si esto lo quiero probar con un replay, así como está funcionando en SIM. Porque si nosotros nos vamos a fijar acá la estrategia está trabajando en la cuenta SIM. Obviamente si esto nos conectáramos a un playback y queremos probar esto en real, perdón, me olvidaba. Para habilitar esto, no solo tenemos que seleccionar bien la cuenta, sino que ahora tenemos que habilitar ChartTrader, elegir un ATM que tengamos acá configurados, hacerle clic acá, para que ahora Markers use ese ATM. Después poner esto en modo automático o semiautomático. Automático va a ejecutar todas las señales, semiautomático solamente la próxima y después tenemos que volver a seleccionarlo. Vamos a poner automático y que compre y que venda. Si en este momento solamente estoy interesado en comprar un quiebre hacia arriba, no me interesa un quiebre hacia abajo, le doy compra. Entonces si me pinta una señal hacia abajo me la va a ignorar, solamente va a tomar compra. Si esto lo tuviésemos en semiautomático y viene una compra, la va a disparar y me va a apagar el botón. Si no quiero que me apague el botón porque quiero que tome todas las compras que vengan de ahora en más, esto lo pongo en automático y habilito el botón compra. Bueno, esto sería todo y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.